Que el Señor nos bendiga, mis amados hermanos. Él nos revista de su gracia para que podamos compartir esta lección número 8 del libro del profeta Jeremías, que se denomina La compra de un terreno, un símbolo de la restauración, que está basada en el capítulo 32 de Jeremías, en los versículos 37 al 44, esta última lección. Ya con esta es la tercera de esta lección número 8 y completamos el ciclo, y también con esta lección concluimos el estudio del libro del profeta Jeremías. Espero, como ha sido para mí, para ustedes también lo sea, de mucho provecho, de mucha edificación espiritual. Para mí Jeremías ha marcado un antes y un después en la comprensión del propósito de Dios y de su plan divino para la humanidad, entendiendo con mayor claridad cuál es la voluntad del Señor. Así que espero que haya sido de mucho provecho para ustedes. Antes de volver a las escuelas dominicales en el templo, continuaremos con el libro de Ezequiel la próxima semana, que también es muy hermoso y tiene, como toda la palabra del Señor, enseñanzas muy valiosas para los hijos de Dios. Así que les invito a poner atención en esta lección. Deseo que el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Vamos a leer del versículo 37 al 44 para que recordemos dónde está la palabra. A veces no la leo por redimir el tiempo, pero en esta ocasión lo vamos a leer. Ustedes sí tienen que leer y todas las referencias que están en esta lección, ¿cierto? Y el verso 37, en el nombre del Señor, dice así: he aquí que yo los reuniré de todas las naciones, de toda la tierra, a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar y les haré habitar seguramente, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos, haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma. Porque así ha dicho Jehová: como traje sobre este pueblo todo este gran mal, así traeré sobre ellos todo el bien que acerca de ellos he hablado. Y poseerán heredad en esta tierra, de la cual vosotros decís está desierta, sin hombres y sin animales, es entregada en manos de los caldeos. Heredades comprarán por dinero, y harán escritura, y la sellarán, y pondrán testigos en tierra de Benjamín, y en los contornos de Jerusalén, y en las ciudades de Judá, y en las ciudades de las montañas, en las ciudades de la Cefela, y en las ciudades del Negev, porque yo haré regresar sus cautivos, dice Jehová. Y lo que dice Jehová, él lo cumple en su tiempo. Así que nuestra esperanza debe permanecer siempre viva, que nos esperan días gloriosos por siempre, por la eternidad. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Cuando Jesús retorne por su iglesia, todo cambiará para nosotros. Mientras tanto, tenemos que vivir con esta esperanza, que es nuestra fuerza, nuestro motor, basadas en la fe que el Señor nos ha dado para que creamos en Él y vivamos en este mundo conforme a la piedad, es decir, como Jesús lo haría y como lo hizo cuando vivió en medio de nosotros. Para que no lo olvidemos, ¿cierto? Debiéramos saberlo de memoria esto ya. La misericordia de Dios hace posible que aún en medio de la adversidad exista esperanza. Podemos estar en condiciones, en situaciones muy complejas, adversas, pero nunca debemos perder la esperanza. Hay uno, ese uno con mayúscula, Jesús, nuestro Salvador. Ha prometido estar siempre con nosotros, hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo. Así que Él está con usted como está conmigo, y ese debe ser un gozo
y un motivo de fortaleza para nosotros. Los objetivos que no debemos olvidar, porque esto es lo que debemos alcanzar con esta clase, así como en cada clase que aprendimos, ¿cierto? Al concluir este estudio, todos tendremos que poder comprender que en medio de las situaciones más desastrosas, Dios ofrece esperanza. Dimensionar la intervención divina como una experiencia extraordinaria de fe. Aceptar que Dios interviene como consecuencia de su gran fidelidad. Él es fiel, nosotros nos cuesta ser fieles, pero Él permanece fiel y lo que Él promete lo cumple y Él nos guarda y nos cuida. El bosquejo de la clase número 3 es, como ustedes lo tienen en el primer estudio ahí, Dios promete un pacto eterno, basado en los versículos 37 al 44, como dijimos, con los subtemas A, serán reunidos de todas partes, de todos los lugares donde se encuentran esparcidos sus hijos por causa de su desobediencia, el Señor los volverá a traer a su tierra. Y poseerán, el B, y poseerán heredades en las ciudades y sus entornos. El texto áureo que hemos tenido para esta lección durante estas 3 clases está en Jeremías 32, 41, que dice: y me alegraré con ellos haciéndoles bien y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma. Dios se alegra haciéndole el bien a sus hijos, a usted, a mí, no solo a los habitantes de Judá de aquel tiempo y de Israel, sino que a todos sus hijos a través del tiempo. Hoy día a los cristianos, a la iglesia. Entonces, y que debemos tener tranquilidad y confianza que a su tiempo Él hará para que nosotros tengamos bienestar perpetuo para siempre. Y las lecturas bíblicas, que ustedes ya las conocen y deben a esta altura haberlas leído todas. Para recordar, Dios siempre está dispuesto a cumplir sus promesas por su misericordia y su gran amor. No hay otra fuerza que mueva al Señor, ni otra motivación, sino que son su amor y su infinita misericordia que siente por nosotros. Eso es lo que lo lleva a él a estar siempre dispuesto a cumplir sus promesas y a buscar o a darnos nuestro bienestar. Introducción. Dios reitera y afirma su soberanía y su poder y promete un nuevo pacto para los que esperan en Él y hacen su voluntad. Debemos poner atención para quiénes son las promesas del Señor y los pactos que Él hace para los que esperan en Él y viven de acuerdo a su voluntad, ¿cierto? Haciendo cada cosa de su vida en la voluntad del Señor, queriendo agradarle y complacerle a Él, porque eso es lo mejor para nuestras vidas y como Él quiere que vivamos, y así lo haremos cuando estemos en su presencia. Jeremías se encontraba en una situación totalmente adversa e incierta cuando recibe instrucciones de Dios para comprar la propiedad de su primo. Ante estas circunstancias se postra ante Dios y eleva una oración, adorando y reconociendo la soberanía de Dios y manifiesta su incertidumbre y desconcierto ante tal situación. Lección para nosotros. ¿Cuántas veces nosotros no sabemos qué hacer? ¿Cuántas veces sentimos algo que debiéramos hacer, decir, a llevar a cabo, pero no tenemos la seguridad suficiente como para creer que esa es la voluntad de Dios? Entonces, ¿qué hizo Jeremías? Porque a él le parecía algo inverosímil, seguramente, ¿cierto? Estaba preso, los caldeos echando los muros abajo para entrar a la ciudad, que la tenían 7 años. O sea, el futuro cercano era negro, totalmente oscuro e incierto para él. Entonces, ¿qué hizo él? Dobló sus rodillas y conversó con el Señor. Y es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿cierto? Para eso tenemos los mismos miembros del cuerpo de Jeremías y tenemos las mismas oportunidades y posibilidades de postrarnos ante el Señor y derramar nuestro corazón y pedirle su dirección. Y Él se encargará de mostrarnos o de hacer que el camino se despeje para que vamos en pos de su voluntad, de lo que Él desea y espera que hagamos. Jehová declara definitivamente la destrucción de Judá y Jerusalén. Y ahí están las referencias que yo no se las voy a nombrar, pero ustedes y ustedes las van cotejando después. Y da las razones por qué serán destruidas.
Y aunque todos piensen y digan que no hay esperanzas, porque la ciudad será entregada en manos del rey de Babilonia, a espada, a hambre y a pestilencia, entonces el Señor cambia el tono de su mensaje y lo convierte en una promesa de restauración para aquel remanente que Él preservará en los lugares más adversos y contrarios a sus principios y valores, que solo por su infinito amor y poder lo pudo llevar a efecto, ratificando sus promesas con un pacto eterno para el pueblo que permanece fiel. Así como trajo el Señor todo el mal sobre su pueblo, así traerá sobre ellos todo el bien que sobre ellos ha prometido. Miremos aquí un poco también, detengámonos y analicemos esos momentos que estaba viviendo ese remanente fiel. Ellos tenían una cultura marcada por la religiosidad, por su fe en Jehová, aunque ellos se habían apartado de la voluntad de Dios, pero la cultura o el entorno seguía en torno al templo y a sus ritos y a sus costumbres. Ahora, por causa de la desobediencia y de esas costumbres que Dios había establecido, que se convirtieran en un rito, en una tradición y no de corazón, lo que los llevó a apartarse de Dios, ¿cierto? Ahora van a ir a una cultura totalmente diferente, una cultura pagana, gentil, donde tienen otros dioses, tienen otra forma de creer en un Dios que no es el Dios verdadero, sino sus propios dioses falsos, a quienes rinden pleitesía y sacrificios también. Entonces ellos deberán permanecer fieles a los principios establecidos en la ley divina. Nosotros hoy día vemos como los hombres a quienes nosotros elegimos para que nos representen en el Congreso traicionan la voluntad del pueblo y crean sus propias leyes, guiando a la humanidad a una depravación y a una degeneración totalmente reñida con estos principios establecidos por Dios. Entonces, nosotros como este remanente que permanece en el exilio, guardado y preservado por Dios, debemos permanecer en nuestros principios y no apartarnos de estas enseñanzas que están en la Biblia, independiente de lo que el mundo haga y como ellos quieran vivir, nosotros debemos mantenernos en estos principios y en estos valores que nos enseña la palabra de Dios a todos los cristianos. Así que no tenemos excusa y debemos conocer cuáles son los mandamientos, cuál es la ley para nosotros, aunque algunos dicen que la ley no tiene poder, pues Jesús dijo, no vine a abolir la ley, yo vine a cumplirla. Y nosotros también, ahí está la ley moral que no cambia, es la ley ritual de los ritos, los sacrificios, lo que quedó abolida, porque con el sacrificio de Jesús ya no hay necesidad de hacer más sacrificios, todo quedó ahora expectante para nosotros para que podamos llegar por la fe a la misma presencia del Señor, lo que antes solo el pueblo podía hacer a través del sumo sacerdote y una sola vez al año. Y al revés también, Dios se manifestaba a su pueblo a través del sumo sacerdote y Dios iba a encontrarse, o sea, el sumo sacerdote iba a encontrarse con Dios al lugar santísimo en el templo una vez al año. Entonces, nosotros ahora tenemos el deber de conocer los mandamientos o preceptos establecidos en la Biblia, que no son 10, son muchos más, y aplicarlos en nuestra vida, porque si no, estaremos, eh, como dicen en el campo, siendo pura guía y zapallos nada, ¿cierto? Tendremos la pura apariencia de ser cristianos, pero nuestras obras, nuestro comportamiento, nuestra manera de vivir dirá que nosotros no somos unos verdaderos cristianos. Así como trajo el Señor todo el mal sobre su pueblo, así traerá sobre ellos todo el bien que sobre ellos ha prometido. Aquí tienen ustedes un cuadro demostrativo de cómo se cumple la profecía a los 70 años, la profecía de Jeremías, ¿cierto? Cuando comienzan a regresar los exiliados a Jerusalén, y ahí están las fechas, la referencia donde ustedes pueden encontrar todo esto que está relatado en la Biblia, quiénes fueron los líderes del pueblo que llevaron adelante
estos retornos, también los reyes de Babilonia que estaban al frente de ese pueblo en esos tiempos y que permitieron el regreso de los judíos a su tierra, porque Dios les tocó el corazón, aunque ellos no creían en Jehová, sí aceptaban que Israel, que Judá adorara a su Dios y también lo respetaban porque veían que era un Dios poderoso, distinto al Dios de ellos. Algunos elementos de los decretos que los reyes eh, eh, hicieron para que esto se llevara a cabo y la cantidad de judíos que regresaron a su tierra, ahí están, especialmente los dos primeros viajes de regreso a su tierra. Y en la fila última, algunos eventos y logros y problemas que tuvieron que enfrentar a ella. No era todo fácil, Dios no le iba a dar todo en bandeja. Ellos tenían que realizar algunas acciones y lo hicieron. Entramos de lleno a la lección entonces con el versículo 37 al 44 y algunas ideas para comentar en la clase. Dios promete un pacto eterno. Este es el título de la clase de hoy día. Y aquí están algunas ideas para que ustedes comenten ahí, analicen la oración de Jeremías que se encuentra en los versículos del 17 al 25, subraye con el grupo las partes principales de las respuestas de Dios a Jeremías que se encuentran en los versículos 26 al 36, compare el pasaje con Ezequiel 36 del 26 al 38 y se darán cuenta que hay una similitud en lo que dicen los dos. Y algunas definiciones y etimología de algunas palabras como Sefela y Neguel, que ahí en el folleto ustedes tienen la definición, lo que significa cada una de esas palabras que encontramos en esta lección. Serán reunidos de todas partes. Versículos 37 al 40. Haciendo una lectura detenida de Ezequiel 36, 26 al 38, encontramos una gran similitud con el pasaje del presente estudio. Cuando el Señor promete cambiar el corazón de su pueblo y anuncia que habitará la tierra prometida a sus padres, en Jeremías 32, 26 hasta el 36, el Señor acusa a su pueblo de rebelión, siendo la causa por la cual le han venido todas las calamidades que estaban experimentando. O sea, su rebelión, su testarudez, su porfía y por no querer hacer la voluntad de Dios, desobediente. Pero desde el versículo 37 en adelante, el Señor cambia el tono de su mensaje y lo convierte en una promesa de restauración semejante a lo que refleja el pasaje de Ezequiel que ya dijimos. Con el verso 36 se prepara un gran anuncio que será trascendente para los exiliados de Judá. Con el versículo 37 comienza a vislumbrarse una hermosa perspectiva para aquellos que esperan en Jehová. Ese futuro incierto y negro que la azota se convierte en un futuro glorioso de esperanza y consuelo. El castigo y la desolación, la destrucción de la ciudad y de la vida normal no es el único mensaje del Señor. Dios va a crear algo nuevo para dar nuevas esperanzas a su pueblo. Algo grande hará Jehová. Sin ninguna duda, es la gran sabiduría de nuestro Dios la que llevará a cabo esta gran obra. Ahora es Dios quien toma la iniciativa en esta gran y gloriosa obra. Ya no espera que su pueblo reaccione. Él lo hará. ¿Y qué hará? 1. Dice, yo los reuniré de todas las tierras. Los haré volver. Los haré habitar seguramente. Yo seré a ellos por Dios. Les daré un corazón y un camino. Haré con ellos pacto eterno. Pondré mi temor en el corazón de ellos. Significa, ¿se da cuenta usted de lo que significa esto? Estamos aquí por la pura misericordia de Dios. Nadie tiene la capacidad de, por sus propios medios, buscar a Dios. Algo tiene que hacer Dios en el corazón de la persona
para que éste vuelva en sí. Y nosotros vemos que Dios de una u otra manera está llamando al ser humano a que se vuelva a Él. Deje de ir en pos de este mundo y de sus costumbres, de sus tentaciones y sus distracciones, y vuélvase a Dios, que ahí encontraremos nuestra plenitud. La felicidad nuestra está en su presencia. Pero el hombre es porfiado. Entonces, usted ha sido sensible a la voz de Dios, y esto es lo que Dios ha hecho en su corazón y lo que hará con nosotros. Nos hará habitar seguro, nos reunirá un día con Él, será nuestro Dios siempre, nos dará y ya nos está dando un corazón y un camino para que vivamos y queramos vivir de acuerdo a Él. Ya nadie nos tiene que enseñar, porque nosotros queremos buscar a Dios y escuchamos su voz, que Él nos hable de una u otra manera, a través de su palabra, de alguna otra persona que Él use, etcétera, etcétera. Él tiene muchas maneras para hablar a nuestra vida. Nosotros debemos estar atentos para escuchar su voz o cómo Él se dirige a nosotros. Un nuevo escenario de vida y esperanza es anunciado para la restauración de su pueblo. Dios va a reunir a todos los exiliados de todos los países en los cuales estén habitando y los va a traer de nuevo a Jerusalén. Te das cuenta que son los judíos casi el único pueblo, porque algunos salen también de Israel, los que quieren volver a su pueblo. Ninguno de ellos vive una vida sin ir un par de veces a su tierra en su vida. Y muchos esperan volver definitivamente a esa tierra porque hay algo que los atrae. Y esa es la voluntad de Dios y el deseo que Dios pone en el corazón de cada uno de ellos para que se cumpla su palabra. B. Y poseerán heredades en las ciudades y sus entornos. Versos 41 al 44. Dios proveerá de todo bien y se gozará con su pueblo. El Dios que describe la Biblia es un Dios con sentimientos. Aunque no se puede explicar con los parámetros humanos, sí revelan su personalidad. Cuando el pueblo de Dios es feliz, Dios se alegra. Cuando su pueblo es rebelde, Él se siente lastimado y ofendido. Las Escrituras afirman que Dios es amor. Les va a hacer bien y se alegrará en hacerlo. Además, les va a plantar en la tierra con todo mi corazón y con toda mi alma, dice. Hará un pacto eterno con su pueblo, uno que perdurará, donde les dará un corazón más sensible para que no dejen de adorarle. Él mismo producirá el milagro de plantarles, y lo hace como resultado de su gran amor por su pueblo y su interés en su vida y en su futuro. En estos versículos se basa la esperanza permanente de Israel y de Judá, cuya base o fundamento es el amor constante del Señor. Con Él nada es demasiado difícil, todo es posible. Amén. Podemos concluir entonces entendiendo que Dios tiene el poder para arrancar y desmenuzar, para arruinar y destruir, pero a la vez tiene el poder para edificar y plantar, y tiene el poder para castigar y bendecir. Podemos ver esta realidad de la vida en el dolor de la muerte y la esperanza de la resurrección, esperanza de todo creyente y experimentada en la pasión, muerte y milagrosa resurrección de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Pensemos y apliquemos. Aplique el pasaje de Jeremías 31, del versículo 31 al 34, a la vida del cristiano. ¿Cómo usted lo aplicaría a su vida este pasaje? Y después lo analizaremos, después que ustedes lo hagan, ¿cierto? Para que lo compartamos nuestra manera de hacerlo, ¿cierto? Haga una relación de las experiencias espirituales que se describen en Ezequiel 36, 23 al 38. Reflexione sobre la iniciativa y la providencia divina en todas las experiencias del cristiano.
y para que ustedes mediten un poco y lo compartamos el miércoles y el domingo con los alumnos de la escuela dominical. El resumen general de esta lección, que abarca las 3 clases que hemos visto, ¿cierto? Para que nos recordemos de todos los pasajes y de toda esta enseñanza. En este pasaje hemos visto un escenario de total depresión. Jerusalén se encontraba sitiada por los ejércitos caldeos. Jeremías en la cárcel. En lo que menos Jeremías podía pensar bajo esas circunstancias era en comprar un pedazo de tierra. ¿Qué seguridad tenía él que saldría bien de la cárcel? ¿Qué seguridad tenía él que no moriría en el sitio o en la invasión? ¿Quién le podía asegurar que si quedaba con vida no sería llevado en cautiverio a Babilonia junto con el pueblo de Judá? Él había profetizado destrucción, hambre, pestilencia y muerte, y para los que quedaran vivos, destierro a Babilonia durante 70 años. Resultaba totalmente ilógico pensar en la compra de un inmueble en este triste y deplorable escenario. ¿Había que estar loco para hacerlo salvo? Que fuera una orden de Dios. Pero en estas circunstancias, Dios le habló diciéndole que su primo vendría a él para ofrecerle en venta una heredad que se encontraba en Anatot. Dios lo estaba enviando porque aquella transacción tenía un mensaje simbólico para su pueblo. Jeremías le compró la heredad llenando una vasija de barro y le compró la heredad llenando todos los requisitos legales del país. Una vez firmado, los documentos fueron puestos en una vasija de barro y guardados herméticamente por mucho tiempo. Aquella operación simboliza la garantía divina de que llegaría el momento en que el pueblo cautivo sería restaurado y las operaciones comerciales reanudadas. Después de la oración de Jeremías, Dios dio las razones por las que el pueblo había sido conquistado y llevado en cautiverio. Pero concluyó la profecía con uno de los pasajes más tiernos y llenos de esperanza que encontramos en el Antiguo Testamento. Dios, por excelencia, es el restaurador de los caídos y el perdonador de los pecadores. Dios aviva la esperanza para aquellos que confían plenamente en Él. ¿Confía usted plenamente en el Señor? Si es así, ánimo, ánimo. Dios le fortalecerá y recobrará su fuerza como antes. Ejercicios finales. Reflexionen sobre cómo Dios honra a los suyos, aunque estos se encuentren en las peores circunstancias. Como ejemplo, Jeremías en la cárcel. Comenten en la clase cómo Dios produce esperanza donde la razón dice que no existe. Aplique este pasaje a la conversión de una persona a Dios. Recordemos y apliquemos. Cuando comenzamos el estudio del libro del profeta Jeremías y al avanzar en las primeras lecciones, algunos, o tal vez muchos, se sintieron frustrados al pensar que Dios podía ser tan drástico con su pueblo. Hasta alguna controversia originó el tema de la salvación y produjo algunas dudas o frustraciones. Es comprensible que suceda esto cuando no conocemos al Dios verdadero, es decir, al Dios que nos señala la Biblia. No hemos hecho una imagen de un Dios como nosotros pensamos que es, pero no conocemos verdaderamente al Dios del que nos habla la Biblia. Porque no conocemos la Biblia y tampoco le damos el valor que debe tener para un hijo de Dios. La palabra de Dios es lámpara que guía nuestra manera de vivir y luz que alumbra nuestro camino. Prácticamente todos tenemos personas que estimamos y que amamos y quisiéramos que caminaran por el mismo camino que caminamos nosotros, el camino del Evangelio. Pero el seguir a Jesús en este camino no es por obligación, es por una decisión personal
de cada persona que acepta voluntariamente esta cosmovisión, es decir, la manera de ver el mundo y de vivir la vida. La responsabilidad que a nosotros nos cabe en el futuro de las personas es que, como la palabra es para nosotros, nosotros también debemos ser luz para aquellas personas a quienes amamos. Ellos deben ver a Jesús viviendo en nosotros y para eso debemos conocer los principios divinos que están claramente señalados a través de todas las Escrituras. Si a los creyentes les cuesta leer la Biblia, a los que no creen, ¿cuánto más? Nuestra manera de vivir, para muchos, será el único mensaje que ellos recibirán del Evangelio. Entonces, debemos preocuparnos de cómo vivimos en este mundo y procurar vivir como Jesús lo hizo mientras estuvo aquí en la tierra. Es decir, como nosotros decimos, pensando y actuando como Jesús lo haría. Así como nació preocupación por el mensaje de Jeremías en las primeras lecciones, poco a poco fuimos descubriendo que nuestra percepción acerca de los actos divinos, si bien es cierto, no estaba errada, pero sí un poco confusa, tal vez, llegando a comprender que los sucesos que Dios envía sobre su pueblo son generados o provocados por la misma acción del hombre y no porque Dios quiera castigarlo. Todo lo contrario. Pudimos darnos cuenta del infinito amor de Dios que prácticamente, como en una actitud de humillación, implora a su pueblo que se vuelva a Él. Actitud que sigue teniendo hasta el día de hoy, deseando que todos vinieran al arrepentimiento, pero el corazón del ser humano sigue endurecido. La obediencia es el primer paso que debe dar el que desea acercarse a Dios. Este paso es decisivo para la supervivencia del ser humano. Si alguien quiere vivir, debe obedecer a la voz de Dios. El remanente que fue obediente a las instrucciones que Dios dio por medio del profeta, aunque para muchos debe haber sido una difícil decisión y tal vez hasta la cuestionaron, pero ¿quién desea ser esclavo? ¿Ser un cautivo? Creo que nadie. Sin embargo, ellos obedecieron y vivieron. ¿Quiere vivir usted por la eternidad con Jesús? Obedezca la voz de Dios, por difícil o inverosímil que parezca lo que nos manda. Él sabe y conoce el propósito que tiene con usted. Pensamientos de bendición, como dice su palabra, porque yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darnos un futuro y una esperanza. Capítulo 29, versículo 11 de Jeremías, la versión, la Biblia de las Américas. Tenemos esperanza entonces, hermanos míos, una hermosa lección que hemos aprendido aquí en Jeremías, que cuando ya el pueblo estaba destruido y sin esperanza, para los que obedecen y creen, sí hay esperanza. Y nosotros somos de aquellos que creemos y que obedecemos a la voluntad del Señor. Que el Señor les bendiga, que el Señor nos guarde. Nos vemos en la reunión con el mensaje de la palabra en la tarde del día domingo. El Señor les bendiga, el Señor les guarde.